salvación. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Buenos días, amados hermanos. Qué bueno que nosotros podemos estar más un domingo juntos, pudiendo alabar, exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Que tengan todos un muy buen día, que sean bienvenidos a nuestra iglesia y aquellos que hoy ahí no están conectados pero nunca han participado de una reunión en nuestra iglesia o sencillamente encontraron el link ahí en el internet, que
Sean todos muy bienvenidos y qué bueno que podamos estar exaltando el nombre de nuestro Señor. Fíjense que hoy a la mañana acá se fue la luz, ¿va? Y yo estaba bien preocupado porque no sabía qué iba a poder hacer, si iba a tener que agarrar el carro, ir a algún lado a donde hubiera señal de internet. Y ahí estaba ya como era casi, bueno, casi las 10 cuando volvió la luz. Y yo, ay Señor, gracias a Dios que volvió la luz y vamos a poder hacer la transmisión. Entonces empecé a arreglar todo corriendo y cuando vi ya era el horario de la transmisión, pero qué bueno que podemos estar acá juntos, ¿va? Y creo que en medio de eso, o sea, también es un milagro del Señor, ¿va? El hecho de que se fue la luz y gracias a Dios volvió en el tiempo exacto para que yo pudiera acomodar las cosas y que pudiéramos tener nuestra reunión dominical, ¿va? También alabado sea nuestro Señor por que también nos ha, o sea, bendecido en estos pequeños detalles, ¿va? Y entonces también, antes de ir a la parte de la palabra, tengo solamente un aviso. Bueno, todos nosotros a lo largo de la semana tenemos nuestras programaciones, ¿va? Tenemos los martes, tenemos devocional, tenemos miércoles, tenemos el estudio en los hogares, tenemos jueves, tenemos devocional también, tenemos viernes, escuela bíblica dominical y tenemos también el sábado jóvenes menores y jóvenes mayores. Y el domingo nosotros tenemos nuestro culto dominical. Entonces queremos cordialmente invitarles todos a ustedes a que puedan estar asistiendo, creciendo, apoyando a las actividades de nuestra iglesia. Y sabemos que en medio de este tiempo quizás es un poco de aliento, un poco de energía que la palabra del Señor te puede inyectar en nosotros, ¿va? Entonces, estos son los avisos de las actividades que nosotros tenemos en la semana. Y también quería hablar un poco de los diezmos, de las ofrendas, ¿va? Ustedes saben que, o sea, es algo esencial para que nuestra iglesia se pueda mantener, que usted también pueda de verdad extender un poco de tu amor por medio de tus ofrendas. Sabiendo que también las ofrendas que usted le está dando son destinadas para poder apoyar hermanos que están en momentos de dificultades, para también poder pagar los sueldos de los funcionarios de nuestra iglesia y también pagar las cuentas que la iglesia genera. Entonces, le invito a todos ustedes cordialmente a poder ser parte y apoyar la obra del Señor, ¿va? Entonces, aquí tengo la cuenta de la iglesia. Ahí si usted quiere apuntar el número, puede ser una transferencia online. Y también, si usted quiere, puede entrar en contacto con nosotros y nosotros tenemos dos hermanos de la iglesia que nos están apoyando, eh, que nos están apoyando por yendo a buscar las ofrendas, ¿va? Entonces, solo entre en contacto con nosotros y nosotros podemos hacer con que Jaime o Ricardo vayan ahí recoger su ofrenda ahí en su hogar, ¿ok? Entonces, bueno, hermanos, estos son los avisos. También quería extender ahí un saludo a los hermanos que están escribiendo ahí en el chat de nuestra iglesia. También quiero saludar a Rosa y la verdad que sí, se le extrañan nuestras reuniones en físico y gracias a Dios también que podemos estar hoy juntos acá también en modo online, ¿va? Gracias a Dios por este medio. También mandar un saludo especial a Marisol, a Jessica Solano y también a Eddie, ¿va? Que es un hermano ahí que hemos estado en contacto, que nos saluda ahí desde Nicaragua.
Un saludo especial, Eddie, para usted, su familia ahí, que Dios le guarde. Y hay otros hermanos que están conectados, un saludo especial. Yo acá solo puedo mirar los hermanos que escriben en el chat, entonces siéntase saludado, abrazado y bueno, nuestro deseo como iglesia que usted pueda de verdad exaltar el nombre de nuestro Dios y poder disfrutar de un hermoso tiempo de enseñanza en la palabra de nuestro Señor. Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a ir hacia la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias Padre por la hermosa oportunidad que tenemos de estar juntos alabando tu nombre, glorificando tu nombre. Gracias Padre porque podemos de verdad aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Nos ayuda Dios a hacer con que ella sea viva y eficaz en nuestros corazones, Dios, que ella de verdad, Dios, llegue a lo más profundo de nuestro ser y que ella de verdad manifieste el más íntimo de nuestros corazones, Dios. Nos ayuda, Padre, de verdad a poder ser transformados según tu palabra, Dios, a ser semejantes a ti. En nombre de Jesús, Padre, tú puedas poner, Dios, el enfoque necesario en cada hermano para poder escuchar tu palabra. Saca, Dios, las distracciones que puedan tener y que ellos puedan de verdad, Dios, estar 100% atentos a lo que tu palabra está diciendo, Padre. Ese que te lo pido en el nombre santo, poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que nosotros siempre decimos eso, que es importante que usted también tenga ahí en su mano, pueda tener su lápiz, su cuaderno, su Biblia, para ir a estar apuntando, escribiendo las cosas que el Señor te está hablando en este momento. Entonces te invito también a poder tener estos recursos que van a ayudar a poder tener un mejor procesamiento de las informaciones y también una mejor tomada de decisiones con relación a lo que la palabra de Dios está siendo expuesta. Entonces vamos a Efesios capítulo 5. Estamos siguiendo nuestro estudio en la carta de Efesios y la verdad ha sido maravillosa esta experiencia de poder haber estudiado todo el libro de Efesios. Nosotros hace algunos finales de semana empezamos el capítulo 4, que el capítulo 1 al 3 realmente lo que vas a enfocar es en la parte doctrinal, en ver las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, de ver cómo éramos nosotros, que Cristo hizo, que somos ahora por medio de Cristo y que por medio de esta obra de Cristo ahora nosotros somos un cuerpo. No existe más diferencias entre nosotros. No importa que el color de piel que usted tiene, no importa de qué país sos, no importa la realidad que tenés, todos nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y entonces empezamos el capítulo 4 y Pablo realmente empieza justamente al mirar globalmente toda esta obra increíble de Cristo, él empieza nos retando, ¿va? En el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, él dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, a partir de este versículo, él empieza a explicar cuál es la vocación que nosotros somos llamados. Entonces, la primera vocación que nosotros somos llamados es en mantener la unidad de la iglesia. El hecho de entender que nosotros somos un cuerpo y que por medio de su palabra nosotros podemos ser transformados, guiados, orientados y poner el 100% de que nosotros somos a disposición en el servicio de la obra de nuestro Señor. Y Pablo va explicando hasta que otra vez él llega
apuntando hacia aspectos personales a partir del versículo 17, a donde él dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Entonces, él va a empezar a hacer una serie de contrastes. Decía, los gentiles son así y ustedes deben ser así. Por eso. Entonces, él va a seguir hablando y nosotros hablamos de que esas son las características de la identidad de un cristiano. Entonces, nosotros realmente lo que vamos a hacer en este estudio de hoy, que va del capítulo 5, del versículo 1 al 14, es realmente dar seguimiento a esta idea de cómo nosotros tenemos que andar y cómo los gentiles andan. Pero hay un distintivo en este capítulo porque Pablo empieza literalmente, o sea, concluyendo lo que él dice en el versículo 32 del capítulo 4. El versículo 32 dice, antes sé benigno uno con los otros, misericordiosos, perdonando unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el versículo 1 del capítulo 5 es prácticamente una conclusión de esta idea que Pablo empieza a presentar en el versículo 32, perdón. Entonces, Pablo empieza el versículo 1 del capítulo 5 diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el punto central de este estudio que nosotros vamos a tener hoy en la mañana está realmente en contestar esta pregunta, ¿va? ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? O sea, realmente, ¿cómo yo puedo ser un imitador de Dios? O sea, realmente la idea acá de imitador es la idea de una copia, una representación, es la idea de una persona que es extremadamente parecida con la otra. Y realmente cuando estaba estudiando eso, me acordé de una propaganda que yo lo había visto hace bastante tiempo ahí, y entonces la busqué y quería enseñarles para servir de ilustración a lo que nosotros vamos a hablar. Y quiero que ustedes presten mucha atención. La imagen no está de las mejores porque es una propaganda un poquito vieja, pero bueno, ahí lo quiero enseñar por favor y que puedan prestar un poco de atención. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You're the license to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! Hay una idea muy clara en este versículo. La idea de que nosotros reproducimos lo que nosotros somos. Y bueno, recientemente, debido al creciente número de casos, yo empecé a intentar buscar un poco de recursos con relación
a la depresión, síndrome del pánico y todas estas enfermedades psicológicas, ¿no? Y es interesante que estaba escuchando eh, un, una palestra, una conferencia que un médico estaba dando, ¿va? Él era un médico que, o sea, empezó a tener muchos casos de depresión en en la, en su consultorio y empezó a intentar buscar eso. Es un médico cristiano y empezó a intentar buscar respuestas bíblicas a estas necesidades. Pero es interesante algunas conclusiones que este médico llegó evaluando muchas cosas con relación a las familias por las cuales él realmente trabajaba. Lo primero que él decía es que tanto la depresión como la síndrome del pánico y jóvenes con emociones un poco distorsionadas, eso estaba muy ligado, muy pegado a la manera como los padres enseñaban sus hijos. O sea, cuando los padres generalmente no sabían manejar sus emociones, probablemente sus hijos tampoco van a saber manejarlas. Y otra de las características es que a mí me encanta lo que el pediatra me dijo. Estábamos hablando de algunas cosas, ¿va? Y hablaba que uno de los milagros que el Señor nos ha dado es que Timoteo duerme a la noche, ¿va? Y la verdad que no ha molestado para nada, ¿va? Y una de las cosas que el médico me dijo, él dice, mira, ustedes tienen que entender algo, o sea, eso demuestra que ustedes han sabido realmente ir educándolo en la etapa de su vida, ¿no? Porque dice, los niños son como una memoria que está vacía, o sea, yo entrego este niño a esta memoria vacía y todas las informaciones que ustedes van procesando, ustedes van haciendo, este niño va mirando y procesando. Entonces él va agarrando todas las informaciones y eso me llamó mucho la atención y realmente vino muy encontrado a a lo que este doctor dijo, ¿va? Entonces, una de las cosas que él decía es que no existe, por ejemplo, un niño que es iracundo. O sea, cuando él dice que, cuando él habla de eso, realmente es que decir que en la casa hay un canal de ira. O sea, el niño realmente es una representación de algo que él ve. O sea, realmente los niños, lo que los niños son una representación de patrones que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y eso me llamó la atención, ¿va? Y lastimosamente él dice que la principal causa de estrés y de síndrome del pánico está muy relacionado a que los padres hoy no enseñan a sus hijos a poder enfrentar los problemas de la vida. O sea, ellos relacionan enfermedades, tienen enfermedades relacionadas al estrés por el mal manejo de sus emociones o la falta de habilidad de cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Y es interesante porque Pablo utiliza esta misma idea acá en el versículo 1 de Efesios, cuando él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando él dice esa parte, cuando él habla de imitación, él está literalmente diciendo un padrón que sigue otro padrón. Entonces, es increíble poder mirar que nosotros tenemos un padrón que es perfecto. Y realmente, hermanos, yo no espero que nosotros seamos padres perfectos, porque nosotros somos pecadores. Pero en realidad, yo te animo a poder mirar realmente la conducta de sus hijos, ¿va? Porque mucho quizás de los padrones malos que usted tiene, usted puede ver reflejado en sus hijos. O sea, y no todos, siempre va a haber decisiones malas
que realmente son obra de su propia, del dominio del pecado en su propio corazón, ¿va? Pero me llamaba mucho la atención esta ilustración y cómo ella se aplica de manera perfecta a esta porción de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un patrón que nosotros debemos seguir. Es el patrón de nuestro Padre celestial, Dios, aquel que es perfecto, aquel que no es intachable, aquel que no nos va a fallar, aquello que no nos va a decepcionar. Yo creo que una de las cosas que yo como padre quiero dejar bien claro a Timoteo es que él no tiene que esperar de mí una conducta perfecta. Y obviamente eso no quiere decir que yo no voy a buscar tener una conducta que pueda ser un ejemplo para él, va inspirarlo a amar a Dios, inspirarlo a hacer el correcto, pero sin embargo, yo creo que en Dios yo puedo encontrar un padrón mucho más elevado de cualquier persona. O sea, yo puedo buscar imitar a cualquier persona. Pablo mismo dice, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Pero el padrón de Pablo no está en su vida, está en Cristo. Entonces, en él, y Pablo en muchos lugares, él va a hablar, no solo Pablo, podemos ver en mismo en los evangelios, en Juan, la idea de que nuestro Padre es el alto patrón que nosotros tenemos para poder de verdad buscar una vida según su propia voluntad, porque Él mismo se manifiesta a nosotros. Y eso no quiere decir que, cuando dice acá que yo puedo ser imitador de Dios, eso no quiere decir que yo puedo crear las cosas de la nada. Eso no quiere decir que yo puedo tener sus atributos incomunicables, o sea, yo no puedo ser omnipotente, no puedo ser omnipresente, pero eso quiere decir que todos los atributos de Dios que son comunicables, ¿qué significa eso? Los atributos que son manifiestos de parte de Él hacia nosotros, nosotros lo podemos de verdad manifestar. Podemos manifestar el amor, podemos manifestar la compasión, el perdón y una serie de cosas que nosotros ya hemos estudiado y que vamos a seguir estudiando. En su palabra, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, el versículo 48, él va a decir, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos al otro. Pero también los evangelios y Pablo nos da una idea de que nosotros también no solo tenemos que seguir el padrón de Dios, sino que tenemos que seguir también un padrón que es dado por Cristo, ¿va? Porque nosotros dimos que Cristo no solo vino a rescatarnos, sino que enseñarnos un camino para que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas, ¿va? En Juan capítulo 13, en el versículo 34, él dice, un mandamiento os doy, que améis unos al otro como yo os he amado, que también améis uno a los otros. Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3 dice, cada uno de nosotros agrade en su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 habla, en esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner su vida por Él. Entonces, cuando hablamos de imitar, hablamos de realmente mirar las características de Dios que nosotros podemos tener y realmente decir, yo quiero en esta vida ser semejante a Cristo. Yo quiero imitar el patrón supremo de Dios
en todas las áreas de mi vida. Y esto se aplica a lo que nosotros ya hemos hablado en las reuniones pasadas y realmente se aplica a lo que vamos a seguir hablando acá. Estos son los patrones, pero hoy yo quiero hablar específicamente de dos características que Pablo hace manifiesto de un propósito por el cual nosotros debemos imitar a Cristo. O sea, dos áreas que Pablo hace manifiesta acá y decir, estas son áreas que usted necesita de verdad seguirme. La primera está en el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, y dice así, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos entender es la palabra andar. ¿Qué significa la palabra andar? Cuando nosotros vamos a la etimología de este pasaje, o sea, ella está escrita gramaticalmente en un presente continuo. ¿Qué significa eso? Es la idea de necesitamos estar andando en amor o estar en amor, ¿va? O sea, es la idea de mientras yo estoy caminando, yo ando en amor. Entonces es la idea de que si yo quiero imitar a Dios, el amor necesita ser parte presente diaria de una de las características de mi vida. O sea, las personas que imitan tienen a Cristo como el alto patrón y quieren imitar a Dios, tienen el amor como un principio básico de su ser. Entonces, por eso que Pablo ya ha hablado, ya nos ha mostrado la importancia del amor a lo largo de la carta. Nosotros podemos ver, vamos ahí en Efesios mismo, en el capítulo 3, en el versículo 17, él dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Entonces, el amor hacia Cristo realmente me va a hacer con que yo realmente entienda quién es Dios. Cuando yo estoy arraigado, acuérdense cuando nosotros hablamos de eso, la idea de una raíz que está firme, inamovible. Cuando estoy cimentado, la idea de fundamento. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 15, él va a decir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, cuando yo sigo la verdad en amor, cuando yo ando en amor, realmente yo puedo crecer en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Entonces, realmente en el versículo 16, él sigue dando esta idea en el final. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, realmente la imitación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el hecho de que Él sea el patrón por el cual yo quiero seguir, tiene que llevarme a la obra práctica del amor. Y el amor que Él habla acá es el amor ágape, que es una entrega pura de sí mismo. O sea, es yo realmente me entrego a mí mismo hacia los demás sin esperar algo en cambio. Entonces, realmente este andar en amor implica mirar hacia Cristo y decir, lo que Cristo hizo en la cruz, la obra de redención de Él, realmente donarse en amor a los demás sin esperar nada en cambio, eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay una cita de Dietrich Bonhoeffer, que él es un teólogo alemán, que es uno de mis
digamos, héroes de la fe favorito, que él estuvo luchando en contra el nazismo, él tiene esta cita, él dice, nadie sabe lo que el amor es, excepto mediante la autorrevelación de Dios. Es solo la acción correcta y el sufrimiento concreto de Jesucristo que lo hace posible entender lo que el amor es. Entonces, cuando nosotros realmente hacemos la apropiación en nuestro corazón del amor de Cristo, nosotros realmente vamos a poder entender qué es el amor. Cuando yo miro a Dios, yo puedo entender lo que significa el amor. Y ese amor tiene dos características importantes y que nosotros necesitamos tener en cuenta. La primera característica es el perdón. O sea, el verdadero amor perdona. Por eso que en Efesios capítulo 4, el versículo 32, él va a decir, antes sed benigno uno para con los otros, misericordiosos, perdonándonos uno a los otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y la segunda característica de ese amor es la entrega. Porque el versículo mismo dice, ¿va? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros, entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20, un versículo bien conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si yo quiero andar en amor, hay dos características que yo realmente necesito entender. Que andar en amor significa perdonar y significa entregar. Y yo solo voy a poder ejercer la plenitud del amor de Dios cuando estas dos características están presentes en mi vida. O sea, realmente el amor es el perdón, el amor es entrega. Realmente perdonar como Cristo nos perdonó, o sea, un perdón sin medidas, sin circunstancias. Y hermano, imagínese su pecado. O sea, trae a la memoria ahora el peor pecado que usted ha cometido en toda su vida. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia este pecado? El perdón. ¿Y sabes lo que Cristo espera? Que usted pueda perdonar a las personas que estén alrededor suyo. Y la entrega hacia los demás. Eso es lo que Cristo espera, hermanos, que nosotros tengamos. Y por eso que Cristo, Él se presentó a sí mismo para morir en un calvario por los pecados de toda la humanidad. O sea, siguiendo la lógica del versículo 2, Él hizo a sí mismo una ofrenda por el pecado para que nosotros pudiésemos ser librados del pecado. Este olor fragrante, o sea, un olor de gratitud que es mencionado acá, Él nos hace recordar los sacrificios del Antiguo Testamento que tenían como función propiciar, o sea, traer el perdón por los pecados y este sacrificio, él ofrecía un olor hacia Dios que era o agradable o no agradable. Entonces, este sacrificio acá que Cristo nos hizo por nosotros fue un sacrificio que trajo al Señor una profunda felicidad a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos entender, que es para andar en amor, nosotros necesitamos ser un reflejo de su imagen en nuestra vida diaria. O sea, realmente todas las áreas, es interesante cuando nosotros realmente tenemos una dicotomía, ¿va? El hecho de decir, no, la iglesia es una cosa y mi trabajo es otra. No, hermanos, no funciona así. Nuestra vida de manera general es una sola vida. O sea, o yo soy cristiano en todas las áreas de mi vida, o yo no soy cristiano. Entonces, una vez que Él dice cómo es que nosotros debemos andar en amor,
y él realmente perdonando y entregando, él empieza a hablar a partir del capítulo 3, versículo 3, perdón, y versículo 4, él va a hablar de las distorsiones de este amor, cómo el mundo distorsiona el amor y cómo el andar en amor, queriendo imitar a Dios, puede realmente ser distorsionado en andar en amor, queriendo alabar a mí mismo o agradar a mí mismo. El versículo 3 y el versículo 4, él va a decir, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, antes bien acciones de gracia. Y sabes que a mí me llama mucho la atención que Pablo contrasta el amor distorsionado en dos áreas. Primero, el amor hacia la sexualidad y segundo, el amor hacia las palabras. Y la primera cosa que yo quiero que nosotros prestemos atención es realmente en el versículo 3, perdón. La primera palabra que él usa acá es la palabra fornicación. La palabra fornicación es la palabra pornea en el griego y de esta palabra deriva la palabra pornografía. Entonces, esta palabra es toda clase de perversión sexual. La segunda palabra que él utiliza es inmundicia, inmoralidad, perversidad, y la última es avaricia. Y la avaricia está muy relacionada a las dos primeras palabras y tiene el sentido de un egoísmo, un deseo lujurioso y disoluto, ¿va? Entonces la idea es, cuando yo soy una persona avara, no sé si se dice así esta palabra, pero ustedes entienden, por favor, perdóname. Cuando yo tengo avaricia, yo realmente lo que voy a hacer es buscar la forma de traer cualquier tipo de satisfacción hacia mi persona. Y hermanos, lastimosamente, el mundo ha distorsionado la sexualidad. Y la sexualidad, que debería ser algo placentero, según la voluntad de Dios, hoy en el mundo es un ídolo. ¿Sabes, hermano, que probablemente estadísticamente 40 a 50% de las personas que no están asistiendo tiene alguna clase de adicción a la pornografía? O quizás, y es interesante que la pornografía es realmente un camino tan oscuro que lleva a una cantidad tan grande de pecado. Yo creo que ya conté esta historia, pero bueno, si yo la conté, lo voy a recordar. Un pastor allá en Brasil, que era un pastor ahí en mi adolescencia, y era una persona que desde su adolescencia luchaba con la pornografía, ¿no? Y era interesante que este cipote fue al seminario y continuó luchando con la pornografía, pero él tenía niveles un poco más profundos de pornografía, ¿no? Y él a punto de en el seminario, él guardaba fotos pornográficas ahí en su Biblia, y realmente él alimentaba constantemente eso, ¿va? Y él tenía la idea de todo adolescente joven. Decía, no, cuando yo me case, me voy a arreglar los problemas que yo tengo con la pornografía, ¿va? Y lastimosamente, o sea, él se casó y no lastimosamente él se casó, ¿va? Pero se casó con este problema y el problema siguió después de su casamiento, ¿va? Y llegó un momento que la pornografía, estudios dicen que la pornografía tiene el mismo, produce una sustancia en nuestra cabeza que tiene el mismo sentido, tiene el mismo principio activo que la cocaína. O sea, una persona realmente puede quedarse adictiva a la pornografía. Hay un testimonio que a mí me impacta mucho, es de un actor famoso, se llama Terry Crews.
aquel fortachón, ¿va? Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen por las películas, algunas chistosas y algunas no tanto. Eh, Él fue una persona que cuenta un testimonio, una persona que ni conoce a Cristo, de cómo la pornografía afectó de manera profunda su vida. La pornografía es la puerta de entrada para la traición en el matrimonio, es la puerta de entrada para tantas cosas que, hermanos, o sea, realmente eso es como la nitroglicerina, ¿va? La sexualidad cuando ella es bien manejada, ella puede producir buenos frutos, pero cuando muere, cuando es manejada de manera equivocada, o sea, con pecado, ella puede traer destrucción. Entonces, la idea esa es que realmente, si yo realmente no vivo una vida o no tengo una mentalidad sexual de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, realmente, si yo soy un cristiano, estoy casado, una mentalidad sexual totalmente enfocada a mi esposa. O sea, yo soy un cristiano soltero, o sea, tengo una sexualidad enfocada en esperar, es decir, yo estoy guardándome para la persona con que Dios quiere con que yo me case, hermanos. La sexualidad es la puerta de entrada para la mayoría de los problemas en el matrimonio. Tengan en cuenta eso, hermanos. ¿Y sabe por qué Pablo habla con relación a esta situación específica? Porque, bueno, nosotros podemos ver en los Efesios que los, la, los Efesios venían de un contexto griego y los contextos griegos eran bien sexualizados. O sea, la mayoría de los griegos utilizaban la sexualidad como una forma de alabanza. Y las formas de sexualidad se pueden ir distorsionando y la verdad, el cielo es el límite, ¿va? Y una de las cosas que me llama la atención es que de los 15 césares que hubo en el Imperio Romano, 14 de ellos eran homosexuales. O sea, realmente tenían una mentalidad reprobada con relación a su misma sexualidad, ¿va? Y realmente lo que a mí me llama la atención es el hecho de Romanos capítulo 1, ¿va? Que cuando Dios dice que ellos, porque miraron a Dios y no conocieron a Dios, Dios se les entregó a la reprobación de su mente. Hermanos, lo que nosotros vemos en el mundo de hoy es realmente una mentalidad totalmente reprobada delante de Dios con relación a la sexualidad. Y realmente, hermanos, si usted tiene problemas con su sexualidad, lo primero que yo te animo es que pueda buscar ayuda. Yo estoy acá, les puedo ayudar, les puedo aconsejar, les puedo dar buenos materiales para poder apoyarte, estoy para servirte. De igual manera, hermanos, eh, o sea, no, la gente que yo he aconsejado ya sabe y usted lo puede preguntar. O sea, todo lo que ustedes nos cuentan a mí y a mi esposa es algo que a nosotros nos queda, eh, a no ser que sea una situación bien peculiar y realmente si yo voy a decir a alguien, yo le voy a avisar, decir, yo voy a decir esto porque sucede esto, esto y esto, ¿va? Pero hermanos, yo estoy para apoyarles. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún problema con relación a su sexualidad, búsquenme. Pero búsquenme mientras pueden encontrar ayuda. O sea, a veces buscan, la mayoría de las parejas, ¿va?, que tienen problemas en el área de la sexualidad, ya buscan ayuda cuando la cosa ya, como la bomba ya se explotó. No, hermanos. O sea, realmente todos nosotros necesitamos de apoyo. O sea, necesitamos apoyar uno a los otros. Y realmente, hermanos,
quiero que ustedes tengan la confianza de saber que yo estoy acá para poder apoyarlos en esta área. Entonces, Pablo realmente va a mostrar los efectos de la sexualidad, pero cómo eso realmente ha afectado la idea de lo que significa el amor. El amor, él perdona, el amor, él entrega. Pero un amor de un corazón distorsionado, él busca placeres momentáneos y no busca placeres eternos. Él tiene un amor carnal, pasajero, no tiene un amor eterno. Y él, por último lugar, busca solamente placer para sí mismo y no busca placer para agradar a Dios. Y por eso, hermanos, tomen mucho cuidado, principalmente a los jóvenes, porque yo creo que esta es una de las mayores trampas que Satanás utiliza para poder, sacar a los jóvenes de los propósitos que el Señor tiene. Y eso no vale solo para los jóvenes, vale para todos. Pero la idea de tener una prueba de amor, o sea, la prueba de amor, hermanos, no es las relaciones sexuales. La prueba de amor es esperar. A mí me llama, bueno, hace un tiempo estaba aconsejando una pareja que tuvieron relaciones sexuales y ellos me dijeron, no, es que nosotros nos amamos. Y yo le dije, bueno, abrimos en primera de Corintios 13 y empezamos a leer las características del amor. El amor todo espera, el amor todo soporta. Y empezamos a leer cada una de las características de primera de Corintios 13. Y al leer eso, yo le pregunté, ¿qué eso tiene que ver con lo que ustedes pensaban que era el amor? Y se quedaron sin palabras y realmente lo único que podían hacer en este momento era pedir perdón a nuestro Señor. Entonces, por eso, hermanos, yo creo que una de las áreas más sensibles que tenemos es la área de la sexualidad, porque el mundo, o sea, nosotros vivimos, hermanos, en un mundo pornificado, a donde la pornografía es parte de nuestra cultura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear escudos en nuestra mente en contra de la pornografía, en contra de la sexualidad. Me acuerdo de un amigo que tenía un dicho, ¿va? Y él decía que se podía mirar a una chica desde que mirase una vez, porque él decía que la segunda mirada era pecado. Y él tenía esta idea, ¿va? Y realmente llegó un momento que nosotros lo confrontábamos así como, pucha, voy a entender que eso es lo que vos estás hablando, no tiene ningún sentido. Pero él seguía con su filosofía de vida, ¿va? Y realmente no sé cuál fue el motivo y no sé por qué, porque hace años nosotros no tenemos contacto, ¿va? Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que esta persona hoy está divorciada, ¿no? Entonces, yo no sé, pero yo no sé realmente cuál fue el motivo por el cual él se divorció, ¿va? Pero, o sea, realmente este tipo de pensamiento que intenta acomodarse a la filosofía del mundo realmente trae problemas para nuestra vida, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, solteros, adultos solteros, jóvenes solteros, o sea, no hay decisiones en el área sexual que usted toma hoy que no van a reflejar en el mañana. O sea, realmente, hermanos, o sea, esto es como cualquier inversión, cualquier inversión. O sea, si yo quiero tener frutos a largo plazo, yo tengo que empezar a invertir lo más pronto posible. O sea, realmente si yo quiero tener una relación que agrade al Señor, una relación en santidad, yo tengo que empezar a sembrar hoy las semillas de la santidad para que pueda cosechar un matrimonio agradable a Dios, que glorifique a Él. Entonces, por eso que Pablo él apela al hecho de que nosotros necesitamos ser santos. Y entre los santos, estas cosas, como él dice acá, ni se hablan ni se hacen. Es un llamado a la pureza moral y a la santidad. Entonces, por eso que él dice, ni aún se nombre entre vosotros.
yo cuando era joven, y esto es un ejercicio que le animo a ustedes que lo hagan, principalmente entre los creyentes, nosotros teníamos un dicho, ¿va? Si alguien hablaba algún dicho que tenía cualquier connotación sexual, nosotros le apuntábamos al dedo y decíamos, hey, Efesios 5:3. Cualquier cosa, nosotros, si vos hacías un chiste, que era un chiste que realmente tenía un contenido que no agradaba a Dios, nosotros, hey, Efesios 5:3, acordate. Entonces, hermano, yo quiero que usted crea este hábito, Efesios 5:3, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre entre los creyentes. Y entonces, aquí Pablo va a empezar en el versículo 4, hablando de la segunda distorsión del andar en amor, que son los aspectos que nosotros debemos cuidar de nuestra lengua, porque él va a decir en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Perdón, una cosa que yo me olvidé de comentar en el versículo 3 es el final, cómo conviene a los santos. Entonces, acuérdense, hay un panorama, un contrapunto y el por qué. Entonces, ¿por qué yo tengo que evitar estas cosas? Porque Dios tiene un propósito. Él quiere que yo sea santo. Entonces, cuando Él sigue las palabras, Él dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Y Él hace el contraste, sino antes bien, acciones de gracia. Entonces, la primera palabra que Él dice son palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Es toda palabra que no es sensible a los patrones que Dios cumple, o sea, palabras que no traen honor, palabras que no apoyen. Nosotros hablamos un poco de eso, bueno, un poco no, bastante de eso hablamos en la semana pasada, cuando estuvimos hablando acerca de lo que yo hablo. Necedades, palabras que salen de la boca de una persona. La idea de necedades acá es como una persona ebria que no tiene control de su lengua, no sabe refrenarla. Este es el sentido de esta palabra. Y la otra es truhanerías. Truhanerías es la conversación grosera, es una conversación vulgar. Entonces, definitivamente, hermanos, aquellos que quieren seguir a Cristo, aquellos que quieren imitar a Cristo, ellos no deben tomar parte de conversaciones inmorales o chismes o cualquier otra conversación que no agrade a nuestro Señor. Es todo lo contrario. Lo que debe estar en nuestros corazones es estar constantemente poniendo una mirada en Cristo. Es el hecho de tener un labio con frecuencia da acciones de gracia, que trae libertad, tanto de parte de Dios, cuanto de nuestros pecados. Entonces, hermanos, pensemos muy bien en este sentido y cómo de verdad tenemos que cuidar la manera como nosotros tratamos nuestra sexualidad y lo que nosotros hablamos. Y eso está totalmente relacionado a cómo nosotros andamos en amor. Entonces, hermanos, el que anda en amor, anda en santidad y anda con acciones de gracias, que es realmente el contrapunto que Pablo utiliza en cada uno de estos versículos. Ahora, vamos a ver una cosa que nosotros necesitamos entender, hermanos, es que no hay actitud que no se quede en blanco. O sea, hay consecuencias de la manera como nosotros andamos. Y eso es lo que él va a hablar a partir del versículo 5. El versículo 5 dice, ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Ahora, hay una palabra acá que es clave, porque yo creo, o sea, sinceramente, la pregunta es, ¿quién de nosotros nunca tuvo un pensamiento impuro?
Porque un pensamiento impuro no es solamente en la cuestión de la sexualidad, es que si yo pienso mal de algo, mal de algún hermano, si yo pienso mal de alguna situación, eso también es un pensamiento impuro. Entonces, la cosa es, eso quiere decir que realmente, o sea, todo aquel que tiene un pensamiento se va al infierno. No, hay una palabra acá que es la palabra que es la guía de este versículo para que nosotros podamos entender que es la palabra idolatría. Entonces dice que es idólatra. ¿Cuál es el sentido de la idolatría? La idolatría es todo aquel que tiene un sustituto de Dios en nuestra vida. Por eso que en el capítulo 4, en el versículo 17, él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, hermanos, cuando yo imito el mundo, yo ando en la vanidad de su mente, como ya habíamos hablado un poco de eso. Pero ¿por qué yo no tengo herencia? ¿Por qué esta herencia está siendo manifiesta? Es porque la realidad es que nunca tuvieron una herencia. Acá está hablando de que un cristiano ya no es más esclavo del pecado. O sea, Dios no nos salvó en pecado. Dios nos salvó del pecado. Entonces, una de las características que nosotros necesitamos tener es justamente el hecho de entender que una nueva vida en Cristo nos lleva a tener una nueva acción delante del pecado. Ahora, si usted, hermano, no tiene una nueva actitud con relación al pecado, o sea, realmente te animo a evaluar, o sea, quién es el Dios que usted tiene, ¿va? Porque quizás algunos piensan que solamente ir a la iglesia, ¿va? Yo me acuerdo de una frase que escuchaba mucho ahí en el grupo del básquet de los lunes, ¿va? Algunos decían, no, es que yo ya soy salvo, yo ya entregué mi vida a Cristo. Y eso les daba la libertad de hacer lo que quería. Es como que, o sea, yo una vez que alcanzo la salvación, o sea, hago una oración entregando mi vida a Cristo, es decir, yo estoy libre para hacer lo que sea. No, hermanos. O sea, el fruto de una salvación, o sea, la evidencia de una salvación es la transformación de vida. Hermanos, si usted, o sea, realmente piensa que es creyente y realmente no toma en cuenta las consecuencias del pecado en tu vida, yo realmente te animo, hermano, que evalúe quién es Cristo en tu vida y si realmente ha tomado una decisión, porque hay muchos creyentes que no son convertidos, hay muchos creyentes que son convencidos, y los convencidos, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. Por eso que Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué ellos no heredarán el reino de Dios? Porque realmente eso es una evidencia de que su vida realmente no fue transformada por el Evangelio de Cristo. Entonces, si mi vida, hermanos, si tu vida que nos está escuchando hoy tiene el aspecto del mundo, o sea, tiene el comportamiento del mundo, o sea, el aroma que tu vida cristiana da, tiene olor a mundo, o sea, tus pensamientos son en conformidad del mundo, o sea, tus vestimentas son en conformidad del mundo, o sea, hermano, lo más probable es que algo está mal ahí, o sea, hay un dicho que dice que donde existe fuego, hay un incendio. ¿Qué quiere decir eso? Es que si toda tu vida da evidencias de un comportamiento que no agrada a Dios, lo más probable es que usted no ha conocido a Cristo. Y realmente, hermano, no importa si usted está yendo a la iglesia. O sea, ir a la iglesia, hermano, no salva a nadie.
O sea, lo que salva a las personas es la fe suficiente en Cristo. Y la fe suficiente en Cristo demanda una transformación de vida. Yo no me transformo para ser cristiano, yo me transformo porque soy cristiano. Entonces, hermanos, estas son las evidencias, realmente, hermanos. Ahí en el íntimo de su corazón, en el íntimo de su mentalidad, hermano, eso es lo que va a dar evidencias de una transformación. Y en nuestras actitudes dan evidencia eh, de nuestra transformación. Hermano, a veces yo miro chicas y jóvenes y mujeres que van ahí a nuestra iglesia. Hay mujeres, hermanos, que dicen, la mujer no puede andar en jeans en la iglesia. La primera cosa que yo quiero dejar bien claro que eso no es una verdad. Usted, hermano, puede ir de la manera como usted quiere en nuestra iglesia. Nosotros lo que queremos es un corazón transformado por medio del Evangelio. Pero dice, no, tenemos que ir de falda en la iglesia, pero va con una falda corta y una falda tan apretada que parece un chorizo. Y dice, yo me estoy vestiendo en santidad. ¿Por qué? Porque estoy usando una falda. No, hermano, no, hermana. O sea, si usted se viste de una manera atractiva, o sea, ¿qué quiere decir atractivo? O sea, realmente yo estoy me vistiendo para atraer sexualmente a otra persona. No, hermanos. O sea, varones, cuidado con la manera como nosotros nos vestimos también. O sea, no podemos, tanto los varones contra las mujeres, ser de tropiezo uno para con los otros, porque esto es una evidencia de una mentalidad reprobada delante del Señor. Entonces, tenemos que vestirnos de santidad. ¿Cómo es vestirse en santidad? Vestir de una manera que realmente normal. O sea, de una manera con que realmente yo no voy a ser atractiva sexualmente, de una manera normal. O sea, eso quiere decir que yo no tengo que arreglarme. No, no quiere decir eso, hermano, para nada. O sea, eso, yo la verdad, a mí me gusta ponerme una ropa bonita, ponerme un buen perfume, pero yo hago eso para agradar a una persona, para agradar a mi propia esposa. Y yo no quiero, por ejemplo, que mi esposa se vista de manera atractiva cuando yo voy a otro lugar. Y bueno, a veces de manera inconsciente ella hace eso. Yo le digo, mi amor, mira, cuidado con esta ropa, por eso y eso. Y yo realmente hablamos juntos y llegamos a la decisión que lo mejor es que quizás que ella cambie. Yo no le obligo, le hago entender la importancia que ella tiene de vestirse bien. Entonces, de la misma manera ella conmigo, ¿va? Entonces, hermanos, cuidemos nuestra manera, cuidemos nuestra apariencia. Y por eso que realmente estos versículos están bien enfocados en la manera como yo me he visto y la manera como yo hablo. Eso, en la manera, perdón, si yo ando en amor, realmente yo tengo que andar en santidad, yo tengo que practicar la gracia o vivir por medio de esta gracia. Esta es una evidencia, hermanos, de un corazón transformado. Y por eso que Pablo hace un énfasis tan fuerte en eso. El versículo 6, él va a decir, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participes con ellos. O sea, de verdad, hermano, en nuestra cultura y aún en nuestra iglesia, van a haber personas que te van a presionar a adoptar una mentalidad que realmente no es la mentalidad que está manifiesta en la palabra de nuestro Señor. O sea, realmente no es la mentalidad que nos demuestra su palabra, pero realmente aquellos que imitan a Dios, aquellos que tienen a nuestro Padre Celestial como el más alto patrón de conducta, tiene una vida bien acimentada. O sea, está arraigada en la verdad. Y eso va a hacer con que nosotros no nos seamos engañados por eso.
Entonces, hermanos, cuidado con lo que nosotros enseñamos, cuidado con la manera con que nosotros actuamos en nuestra iglesia, porque muchas veces nosotros podemos estar siendo como los fariseos. Estamos diciendo una cosa, pero nuestra vida refleja otra totalmente diferente. Por eso, hermanos, tengan como el más alto patrón nuestra palabra. Y el versículo 5 al 7, el versículo 5, perdón, 7, el capítulo 5, versículo 7, él va a decir, no seáis pues participéis con ellos. O sea, realmente es la idea de que yo realmente no esté junto con este grupo. Y mira, hermanos, algunas veces nosotros pensamos, no, es que yo estoy en la iglesia, acá todos mis amigos van a ser buenos. No, hermanos. Realmente lo que yo te animo es evaluar tus amistades, evaluar la clase de persona con que usted anda. Yo me acuerdo que cuando era equipante en Palabra de Vida, allá en Brasil, algunos años atrás, yo estaba ahí en un lugar con la mentalidad de servir al Señor, pero sin embargo, yo empecé a mirar que tenía amigos que me estaban influenciando a tomar malas decisiones. ¿Qué fue lo que yo hice? Me aparté de estos amigos. En el seminario, oíme, en el seminario, hermano, estábamos estudiando la palabra de Dios. Hermanos, una cosa que tenemos que tener presente es que ni todas las personas que estudian la palabra de Dios son santas, son perfectas. O sea, no. Todos somos necesitados de la gracia de nuestro Dios, hermanos. No es porque yo tengo un título, es que eso quiere decir que yo soy un buen cristiano. No se trata de títulos, se trata de un carácter, de un corazón transformado. Y yo cuando estaba ahí, hermano, yo tuve que realmente tomar la decisión de apartarme de mis amigos. Ahí en el seminario, mientras estudiaba, porque yo miraba que ellos realmente, o sea, no me estaban ayudando a crecer. Por eso, hermanos, yo te animo, busque amistades que te ayuden a crecer. Ni siempre aquellos que siempre digan lo que usted quiere decir, o lo que usted quiere escuchar, perdón, o aquellos que están siempre de acuerdo con lo que usted dice, estos son tus mejores amigos. O sea, no seáis, hermanos, evaluad todo lo que pasa, no participen con las personas que anden en pecado. Entonces, la segunda demanda para aquellos que quieren imitar a Cristo es andar en luz. El versículo 8, él va a decir, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una cosa que me llama la atención acá en el versículo 8 es que él no dice porque en otro tiempo estabas en tinieblas. No, él dice en otro tiempo eras tinieblas. O sea, realmente está en el sentido de que nosotros estábamos totalmente separados, apartados para la destrucción. ¿Por qué? Por la separación que nosotros teníamos de Dios. Nosotros podemos ver más evidente estas características ahí en el capítulo 2, en el versículo 1 a 3, él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el mismo capítulo 2, en el versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión. Versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios. El capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar a los que emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 17.
Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Jesús es el alto padrón de cómo nosotros debemos andar, de cómo debemos proceder. O sea, Él mismo dice que Él es la luz del mundo en Juan 8:12. Él dice, Juan dice en primera de Juan 1:7. O sea, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, y este mismo andar en luz eh, está totalmente, está en el mismo presente continuo. Es la idea de que mientras yo voy caminando mi vida cristiana, yo estoy en luz presentemente. O sea, nuestra conducta debe ser, hermanos, un reflejo de luz, de la luz del Evangelio y no de la oscuridad del pecado. O sea, el andar de uno está totalmente direccionado a la luz que tiene. Hermano, ¿qué usted es? O sea, usted es realmente uno de estos focos LED que cuando enciende va una luz que lleva lejos. Usted, hermano, es uno de estos foquitos ahí que se vende en los mercados chinos ahí, que tiene una luz ahí que mal se alumbra nada, o la luz de la pantalla del celular. O sea, realmente, hermano, ¿qué tipo de luz usted es? Por eso que nosotros, hermanos, necesitamos andar en amor, y andar en amor implica perdón y entrega, y necesitamos andar en luz, y andar en luz implica realmente ser diferente en medio a las tinieblas. O sea, la persona que realmente tiene su vida transformada ha recibido la luz de Cristo, y la luz de Cristo tiene que cambiar mi comportamiento. O sea, y realmente mientras más yo soy luz, más las tinieblas van a disminuir en mi vida. O sea, realmente el hecho de que yo estoy en un mundo oscuro, un mundo totalmente entregado a las tinieblas, y mientras más yo me separo de este mundo, más alumbro, más soy diferente, más soy un referente, más vivo de una manera diferente. Por eso que Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del crecimiento de la gloria de Dios en las faz de Jesucristo. Por medio de Cristo, hermanos, nosotros podemos resplandecer la luz en medio a las tinieblas. Mateo capítulo 5, versículo 14, Él va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, hermanos, es una luz tan fuerte que no importa lo que usted ponga, que va a ser luz. No importa la situación que usted esté, va a ser luz. Y ayer nosotros estábamos estudiando con los jóvenes el libro de Job, y realmente me impactó el hecho de ver todo el testimonio de Job en medio a las dificultades, y que aún así él pudo realmente glorificar a Dios y ser de testimonio, aún en medio del consejo malo de sus amigos. Y en el final él no solo perdona a sus amigos, sino que ora delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados. Y realmente para que tengamos esta actitud, hermanos, tenemos que tener, o sea, un andar en amor arraigado, cimentado en el Señor. Tenemos que ser luz, pero una luz tan fuerte que alumbra independiente de tan oscuro que usted está. Aunque esté en una oscuridad, o en un lugar que es una oscuridad total, somos luces. Por eso que Mateo capítulo 7, 20, Él va a decir que por sus frutos os conoceréis. Hermanos, nosotros realmente solo vamos a poder probar si somos realmente, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo en la manera que nosotros reaccionamos en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. O sea, por eso que
nosotros necesitamos andar constantemente como hijos de luz y así vamos produciendo frutos y vamos realmente cambiar nuestras actitudes, nuestros hechos, y el Señor va comprobando, verificando nuestro corazón y va realmente dando una nueva visión de lo que nosotros somos. Por eso que Él dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, nuestras actitudes, hermanos, ponen a prueba quién yo estoy imitando. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se hace manifiesto delante de mis actitudes. Por eso que en Romanos 8:16 Él va a decir, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu porque somos hijos de Dios. Y el versículo 11 Él va a decir, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendelo. Entonces, ¿cuáles son las obras infructuosas? Son las que desde el capítulo 4 Él viene mencionando una por una, pero la verdad enfocada en estos dos puntos que nosotros estamos hablando es realmente una sexualidad distorcida, un modo de hablar distorcido. O sea, no tenemos que nos asociar a eso, sino más bien reprenderlos. O sea, hermanos, si yo me calo delante de esta situación, si yo no hablo nada delante de una situación de pecado, yo soy partícipe de este pecado. Entonces, por eso, hermanos, que nosotros tenemos, y hablamos eso la semana pasada, no me voy a detener mucho, en el sentido de que tenemos que reprender, exhortar unos a los otros, porque, hermano, en el momento en que yo veo algo que está malo y yo no lo repriendo de manera amorosa, yo soy partícipe de este pecado con los hermanos. Pero ahora hay una cosa, ¿va? Hay una cosa que yo tengo que tener en claro en el momento de reprender. O sea, yo reprendo no conforme a lo que a mí me parece correcto. Porque, hermano, o sea, usted puede reprender a un hermano y estar totalmente equivocado en el por qué usted está equivocado. Por eso que este libro acá, hermanos, es el padrón de exhortación. Lo que yo tengo que exhortar tiene que estar claramente dicho acá de que eso no conviene a los santos. Entonces, hermano, el pecado tiene que ser expuesto. Y él sigue en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Y cuando él habla eso, o sea, puede ser quizás un contrapunto, va a decir, pero él dice que yo tengo que reprender, pero ahora dice que yo tengo que hablar. ¿Cómo funciona eso? O sea, la idea acá es que ellos necesitan dar a conocer, o sea, realmente un contraste que existe entre las obras que andan en la luz y las obras que andan en tinieblas. O sea, a pecados que son delante de Dios tan repulsivos que lo mejor es no ni mencionarlos, o sea, ni decirlos, o realmente solo decirlo, eso está mal y exhortarlo bíblicamente, ¿va? O sea, realmente yo veo eso a veces, esta distorsión en los testimonios, ¿va? Escucho muchas veces hermanos que dicen, no, que yo no tengo un buen testimonio, porque yo he nacido en la iglesia. O sea, tenemos que definir lo que es un buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Es realmente una vida que a lo largo de su vida ha mantenido una misma línea. Entonces, un buen testimonio es una persona que toda su vida ha pasado en los caminos del Señor. Pero lastimosamente nosotros ponemos un mal testimonio como un buen testimonio. Ya me ha pasado muchas veces una persona es invitada a ir a contar su testimonio. Y la persona pasa 2 horas hablando que yo maté tantos, que yo hice tal cosa, que yo trafiqué, que yo robaba, que yo no sé qué, y va hablando mal, hablando del pecado, y en el final dice, bueno, pero Cristo me salvó y hoy soy transformado. O sea, realmente, hermanos,
ese es un testimonio que exalta las tinieblas, no exalta a Cristo. O sea, un testimonio que exalta a Cristo es un testimonio que muestra la transformación que Cristo hizo en mi vida. No lo que yo hacía. Hermano, lo que yo hacía ya he pasado. Todas las cosas por medio de Cristo son hechas nuevas. Por eso, hermano, que yo cuando voy a dar un testimonio, a mí la verdad yo ni pongo detalles en mi testimonio. No, a mí realmente no me importa decir cómo yo era. Lo que importa decirme son los cambios que Cristo hizo en mi vida. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que nombrar. El pecado no tiene que ser nombrado, hermanos, en nuestra vida. Y el versículo 13, él va a dar una advertencia para nosotros. Él dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Hay una cosa muy importante que nosotros necesitamos entender acá, hermanos. Que no hay nada que está en oculto. O sea, nuestros pecados van a ser manifiestos en algún momento, hermanos. O sea, usted puede pensar que quizás en este momento esté saliendo con la suya. Pero, hermanos, Satanás vino para robar, matar y destruir. Y cuando nosotros seguimos sus enseñamientos, este va a ser el fin que nosotros vamos a tener. O sea, hermano, quizá hoy, con lo que usted está haciendo, está saliendo con la suya. Pero pronto el Señor va a traer a la luz tu pecado. Sea cuando vos te cases, cuando tengas problemas, como cuando hoy tenés problemas de pornografía. O quizás usted está viviendo en adulterio y dijo, ahora no pasa nada, nadie me va a descubrir. Hermanos, Dios va a traer eso a la luz. Quizá usted es una persona que está sembrando divisiones en la iglesia. Hermanos, el Señor va a traer a la luz tu pecado. Porque es lo que dice su palabra. Porque más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, a partir del momento que el cuerpo de Cristo empieza a orar, empieza a buscar una vida que realmente agrada a Dios, las obras de la carne son manifiestas. Hermanos, si hay una cosa que yo he orado, tanto por mi persona, cuanto por la iglesia, es por santidad. O sea, una iglesia que avanza es una iglesia que vive en santidad, una iglesia que busca santidad, una iglesia que pide perdón por sus pecados y no espera que realmente las consecuencias del pecado vengan para que usted pida perdón. No, hermano. El tiempo de pedir perdón por tus pecados es ahora, hermano. No cuando toda la basura del pecado es manifiesta. Por eso, hermanos, que no podemos tomar el pecado en poco. Porque o usted imita a Dios o usted imita al mundo. Y si usted está imitando al mundo, hermano, o realmente te llamo en comillas, ¿va? Hermano. Porque la verdad, o sea, si usted imita el mundo, quizás realmente usted no ha conocido a Cristo de una manera transformadora. Por eso que mi exhortación final está en el capítulo 14. En el versículo 14, perdón, yo me estoy hoy dando vuelta. En el capítulo 5, en el versículo 14. Él dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. O sea, una transformación de vida es realmente el hecho de vivir, de despertar de la muerte del pecado a una nueva vida y que esta vida realmente pueda ser alumbrada por el Señor. Hermanos, si usted está andando de manera indigna,
si lo que usted está imitando es más al mundo de lo que imitar a Dios, a nuestro Padre, o si el ejemplo que usted está dando para sus hijos, para los jóvenes de nuestra iglesia, o para los mismos hermanos de nuestra iglesia, es un ejemplo de conducta inaceptable delante del Señor. El versículo que yo tengo para ustedes esta mañana es: levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabes, hermanos? Hay una esperanza en Cristo. Si usted está tomado por el pecado de la sexualidad, distorsionada, si la pornografía, si el adulterio, si la mentira, si la división, el chisme, todos estos pecados están tomando cuenta de tu vida, hermano, es el tiempo de despertarse. Cristo quiere alumbrar tu vida. Y lo único que tiene que hacer es realmente confesar tu pecado delante de Él y entregar tu corazón a Él y hacer con que Él sea el Señor de tu vida. Pero acordate, hermanos, nuestras malas decisiones tendrán una consecuencia delante de Dios. Ahora, para terminar, hermanos, yo quiero hacer 4 preguntas. Y estas 4 preguntas van a servir como un filtro de evaluación. ¿Cómo yo tengo? La primera es: ¿estoy imitando a Dios? Y si yo estoy imitando a Dios, o sea, pensando en, estoy amando a Él y las personas que están alrededor mío. Estoy perdonando a las personas que están alrededor mío. Segunda pregunta: ¿estoy huyendo de la pornografía o del adulterio o de una sexualidad reprobada delante de Dios? ¿Estoy huyendo de esto o eso es algo que ha tomado mi corazón? Si usted está en este problema, hermano, yo te quiero ayudar. Usted puede hablar conmigo, puede dejar ahí un mensaje en mi número de teléfono, o puede poner ahí un mensaje en inbox para que nosotros te podamos apoyar y ayudar. Solo ponga ahí en el mensaje: necesito hablar con el pastor. Ponga su número de teléfono y yo le voy a mandar un WhatsApp y vamos a estar ahí platicando si usted necesita de ayuda en esta área. Tercero, ¿cómo estoy utilizando mi lengua? Otra vez, volvemos a esto. O sea, ¿realmente mi lengua la estoy usando a la edificación o estoy hablando de manera inmoral? Estoy hablando de manera que trae división al cuerpo de Cristo. Y la última es: tengo reprobado lo que está mal en mi vida y lo que está mal en la vida de las personas. O sea, realmente mi actitud es: yo rechazo el pecado y confronto el pecado de otras personas. O mientras aquel no dice nada de mí, yo no digo nada de él. Y así estamos en comunión con el pecado. Piensen en eso, hermanos. En quién ustedes están imitando, pero también cuál es el ejemplo que ustedes están dejando para las personas que están alrededor tuyo. Entonces, hermano, pensando en eso, quiero orar por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar hoy reunidos como iglesia. Nos ayuda, Padre, de verdad, a poder ser una iglesia que sea referente, Dios, en esta ciudad. No referente por algo que ella hace, sino que sea referente porque es una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que busca vivir según tus planes, vivir según tus propósitos. Nos ayuda, Dios, de verdad a poder ser confrontados por tu palabra y tomar decisiones puntuales. Hermanos,
Dios, lo que nosotros estudiamos es práctico y que cada uno de nosotros pueda terminar, Dios, esta oración con decisiones prácticas en nuestras vidas. Nos ayuda, Señor, de verdad a poder ser transformado por tu amor, por tu gracia. Bendice, Padre, cada uno de nuestras vidas y nos ayuda, Padre, de verdad a poder imitar a ti, Dios. Que tú seas el más alto patrón que nosotros tengamos, Dios. Que seamos santos como tú eres santo. Que seamos separados, Dios. Y que nuestras actitudes sean un reflejo de tu gracia. Eso es que te lo pido, Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Bueno, quiero mandar ahí un saludo a la hermana Luz, a la hermana Ada, al hermano Francisco, a la hermana Rosita, al hermano José Andino, al hermano Andrés Andino, al hermano Roger Orlines, gracias por estar participando ahí de nuestra transmisión. Que Dios les bendiga mucho. Mi oración es que nosotros podamos de verdad cada semana, cuando estamos trabajando los aspectos prácticos de la fe cristiana, que la teoría que estudiamos venga a ser real en nuestras vidas. Este tiene que ser lo que nosotros busquemos. Hermanos, si usted sale de esta transmisión y usted no toma ninguna decisión personal, o sea, realmente usted ha perdido su tiempo escuchando todo eso de manera práctica. O sea, lo que yo espero es que cada hermano que nos esté escuchando en esta mañana, que tome una decisión. Necesito cambiar eso y eso. Y solamente así nosotros vamos a poder buscar la santidad. Hermanos, mi oración es que Dios le pueda bendecir mucho, le dar una hermosa semana llena de la presencia de nuestro Señor. Y acuérdense, si usted sale de casa, use mascarilla. Cuando vuelva a su casa, lave sus manos con jabón. De preferencia, báñese. Cuando está en la calle, utilice con frecuencia el alcohol en gel. Y si tiene la oportunidad de lavar las manos, mejor. Vamos a protegernos, Dios, hermanos, y orando para que pronto podamos reunirnos con mi iglesia. Que Dios les bendiga, que tenga un hermoso domingo lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el martes.